¿Qué es el Plan Fénix? ¿Una política secreta o una etiqueta? ¿O es un simple spot de televisión? El Plan Fénix, una de las principales promesas de Daniel Noboa en Ecuador, se ha convertido en un misterio envuelto en críticas y escepticismo. Presentado como una estrategia integral para combatir la violencia, este plan nunca ha sido detallado públicamente, lo que ha generado dudas sobre su existencia real. Expertos en seguridad como Daniel Pontón y Diego Pérez coinciden en que el Plan Fénix es más una etiqueta propagandística de una política pública concreta. Señalan que la falta de transparencia impide la evaluación efectiva de sus resultados y lo califican como un spot de televisión utilizado para justificar acciones gubernamentales, sin una estrategia clara o medidas tangibles que sustenten su eficacia en la lucha contra el crimen. Vamos a mirar. Hay un cálculo que me parece a mí bastante sensato que estima que toda la deuda pública del país es menos de lo que hemos gastado en este último medio siglo subsidiando combustibles. Estamos hablando de cerca de 100.000 millones de dólares que se han ido subsidiando combustibles. Lo que subsidiamos es gasolina extra, no la super, diésel y gas de uso doméstico. En el pasado hemos llegado a subsidiar la gasolina super e incluso algún rato subsidiábamos la gasolina de los aviones. Eso es lo que subsidiamos. El año pasado, más o menos, no es tan fácil de calcular, pero se fueron unos 4.000 millones de dólares a subsidiar los combustibles. Y le hago notar que en Ecuador el año pasado el gobierno gastó en educación menos que en subsidios y gastó en salud bastante menos que en subsidios. Es decir, en salud y educación sumados, se gastó un poquito más que en subsidiar combustible, pero si lo vemos separados, gastamos más en subsidiar combustibles que en educación. Entonces es un gasto bastante ineficiente, ¿no? Que además no llega a la gente que realmente lo necesita. Quien tiene un vehículo de alto cilindraje, quien tiene la capacidad quien puede viajar muy lejos desde el suburbio hasta el centro de la ciudad en un vehículo de 8 cilindros, tiene muchísimo más subsidio que quien no tiene un vehículo. Es un subsidio muy injusto que además es un fomento a contaminar el medio ambiente. Ese es el subsidio a los combustibles que tenemos hoy en Ecuador. En el bolsillo de los ecuatorianos, ¿cuánto representa ese subsidio? A ver, depende muchísimo de cuánto consuma yo de combustible. Varía muchísimo, pero insisto, ese subsidio es un subsidio que llega mucho más a quienes tienen mucho dinero y muy poco a quienes no lo tienen. Es decir, quien no tiene un vehículo casi no se beneficia de ese subsidio. Quien tiene un vehículo de alto cilindraje y además una piscina privada en su casa puede tener varios miles de dólares al año de subsidio, pero es una persona que tendría una cantidad importante de dinero. Ahora, los subsidios a los combustibles se han vuelto tan parte de la cultura nacional que se han vuelto casi intocables, a pesar de que son tremendamente distorsionadores. Le hago notar que además de que va a la gente más rica, de que es un subsidio que contamina el medio ambiente, parece que beneficia muchísimo a quienes se llevan de contrabando gasolina y diésel ecuatoriano y sobre todo gas de uso doméstico a los países vecinos. Es decir, estamos subsidiando a la gente del norte del Perú y la gente del sur de Colombia con combustibles ecuatorianos subsidiados. Entonces, es poco lo que llega al bolsillo de los ecuatorianos, pero se ha vuelto una bandera de lucha. Es decir, se ha vuelto una razón por la cual es fácil juntar a movimientos sociales, aunque en la práctica, cuando hemos tenido aumentos de precios de los combustibles, es poco lo que se ve reflejado en inflación adicional. Vayamos ahora al tema del aumento del impuesto al valor agregado, el IVA, que el gobierno de Noboa busca llevarlo del 12 al 15%, si no estoy equivocado. ¿En cuánto impacta eso también en la economía de los ecuatorianos y en cuánto puede beneficiar a las arcas del país? Los 3 puntos adicionales del impuesto al valor agregado, en el fondo se vieron reflejados en un punto y medio más de inflación. Es decir, hoy los ecuatorianos estamos, yo diría, casi asustados con una inflación que se acerca al 3% anual.
y un punto y medio se debe a este aumento reciente del impuesto al valor agregado. Es decir, no fue un golpe gigantesco, es decir, no creo que un punto y medio en inflación anual sea un golpe especialmente grande para los ecuatorianos. Una buena parte de los productos más necesarios para la gente de bajos recursos está exento de IVA, y yo creo que las empresas en el Ecuador también absorbieron una parte del aumento del IVA, por lo que solo nos vimos afectados los consumidores en un punto y medio adicional de inflación anual. Y esto le rindió, en el primer mes que se introdujo esto, le rindió al gobierno alrededor de 130 millones de dólares, que en una perspectiva anual terminaría siendo, es difícil hacer una predicción, pero cerca de 1.500 millones de dólares al año. O sea, estaríamos hablando de entre un punto y un medio del PIB adicional de ingresos al gobierno. Y esto fue un tema clave, porque Ecuador llevaba mucho tiempo cada vez bajando impuestos, recaudando menos y generando más gastos. Esto fue un punto en que fue un giro importante en la política fiscal del Ecuador, en que se decidió, ok, ya no vamos a seguir aumentando el déficit, tenemos que achicarlo, y más bien eso ha sido una herramienta muy importante para acercarnos a los organismos multilaterales y obtener crédito que de otros lugares no podría obtener el Ecuador. Teniendo en cuenta las protestas que ha habido en Ecuador y que el gobierno de Noboa es un gobierno de corta duración, ¿cuánto margen tiene Noboa para hacer este tipo de reformas y para seguir en este sendero? Digamos, el humor social acompaña, va a ser complicado, ¿cómo lo ves? Es una interesante pregunta. Yo creería que el humor social está cansado de las protestas, está cansado de las paralizaciones. Los ecuatorianos, como casi todos los habitantes de este planeta, quisiéramos trabajar en paz, producir en paz. Ayer fue muy interesante, hubo muy pocas protestas, muy aisladas, muy focalizadas, y a pesar de que fueron pocas las protestas, muchos de los ciudadanos que no eran parte de las protestas estaban disgustados, querían simplemente avanzar en su vehículo para ir a su trabajo, y las protestas se los impedían. Yo creo que el ambiente social, el sentimiento, el carácter de este momento de los ecuatorianos nos hace que estemos deseosos de producir, de trabajar y estar en paz. Y por otro lado, creo que ya tenemos conciencia de cuánto daño hacen estos famosos subsidios a los combustibles, cuánto daño hacen a la economía, a las arcas del Estado, a la distribución de la riqueza, porque beneficia a los más ricos, incluso al medio ambiente. Entonces, a pesar de las cifras presentadas por el gobierno y algunos logros como la reducción de homicidios, los especialistas advierten que estas medidas pueden ser insostenibles a largo plazo si no se aborda el problema de manera estructural. El enfoque en operativos policiales y militares, junto con el aumento de la represión, ha generado preocupaciones sobre posibles abusos de derechos humanos. Además, la persistencia de la delincuencia común, la minería ilegal y otros delitos ponen en duda la verdadera efectividad del Plan Fénix. Según los expertos, Ecuador necesita políticas de seguridad más profundas y coherentes que vayan más allá de la retórica gubernamental y aborden las raíces de la inseguridad en el país. Inseguridad que ha dejado en un caos al Ecuador. Inseguridad que no le han dado ni una gota de un suficiente recurso para terminarla. Pues hay gente que habla y dice que ellos mismos la proponen para seguir diciendo que están combatiendo la inseguridad. Solo la miserableza humana puede hacer eso. No olviden, suscríbanse al canal. Eso es Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Eso es Ecuador, claro, la verdad sin temor.